Las supersticiones empiezan a formar parte de la convivencia de los pueblos. No se olviden que se habían levantado capillas a los mártires, empiezan a aparecer santos, empieza la gente a hacer celebraciones en esos lugares, ¿verdad? Empieza a meterlo como una verdad, y así como él promovió también los principios de Agustín y los hizo verdades, aunque algunas solamente habían sido opiniones o comentarios o algunas conjeturas, él las convierte en realidad, y además lo que él escribe, ¿verdad? Eso fue algo tremendo, porque fue tan grande su influencia que lo que él escribió, y muchas cosas que escribió están erradas bíblicamente hablando, ¿verdad? Pero también las dieron como si fueran correctas, y así muchas leyendas, creencias, supersticiones, tradición fueron dados como buenas y actualmente todavía permanecen dentro del catolicismo romano. Bien, esa es la parte no muy agradable, ¿verdad? Pero como decíamos, solamente en Cristo podemos ser perfeccionados. Bien, ahí concluimos con Gregorio el Grande y estamos terminando el siglo VI. Vendrían después sus sucesores. Volvemos a repetir la frase, es bastante difícil que después de un personaje que ha llenado tanto, el que sigue también lo sea, ¿verdad? Entonces aquí está Sabiniano. Sabiniano ya tiene otra forma de pensamiento, el obispo de Roma. Gregorio, el alimento que daba, como la situación, habían salido de las plagas, la gente estaba verdaderamente en una posición postrada económicamente, físicamente, regalaba el alimento Gregorio, ¿verdad? Claro, tenían que participar la gente de alguna manera en la siembra, cosecha, transporte, distribución, pero no cobraba los alimentos que entregaban. Pero Sabiniano, ya después ya no está la situación tan difícil, y entonces él creyó que pues había que venderlo, no tal vez con el costo que tenía, pero darlo a un precio muy accesible, pero había que venderlo, que no debería de repartirse gratuitamente. Esto hizo que la gente, pues obviamente, los pobres que todavía no habían salido de esa situación, que no tenían tierra, no tenían oficio, les era difícil todavía. Lo que sucede actualmente, mis amados, también. Les es difícil a muchas familias todavía conseguir el alimento de todos los días, porque el salario, o no tienen trabajo, o trabajan parcialmente, ¿verdad? Entonces, pero Sabiniano dice, no, hay que venderle a todos el que quiera, aunque sea barato, pero que pague, ¿verdad? Entonces, los pobres de Roma empezaron a inconformarse, y Sabiniano, para defender la postura que él tenía, empezó a denostar, a difamar la memoria de Gregorio el Grande, ¿verdad? Y acusándolo sobre todo de que él había hecho eso para que fuera popular, para que tuviera, porque Gregorio había tenido un prestigio muy alto, aún con los reyes francos, ¿verdad? En la corte de Constantinopla, él era conocido por todas partes. Y Sabiniano lo acusaba que había usado ese recurso para hacerse de un nombre. Salieron muchos defensores a él, ¿verdad? Uno de los más grandes fue Pedro el Diácono, ¿verdad? Que salió que lo que había hecho Gregorio, ahí hay una de las leyendas, ¿verdad? Que lo que había hecho Gregorio no lo hizo porque él quería, sino que un día vino el Espíritu Santo en forma de paloma, se le puso en el hombro y la paloma le dijo lo que tenía que hacer. Y entonces Gregorio hacía lo que el Espíritu Santo en forma de paloma se venía, ¿verdad? Y desde entonces, mi hermano, todas las pinturas de Gregorio, o la mayoría de ellas, aparece con esa paloma hablándole a los oídos. Son leyendas, hay mucha superstición, el pueblo está muy ignorante, el pueblo no lee, no le interesa, como no le interesó al Imperio Romano, que hasta este momento
el clero no le interesa que el pueblo conozca, que estudie, tampoco hoy, sino porque todas las escuelas que tiene el catolicismo romano es pagadas, o sea, es prácticamente la educación un negocio. En ese tiempo no les interesaba, tenían los monasterios, que era donde tenían la estructura, donde se manejaba todo el conocimiento, la cultura, la escritura, etcétera, ¿verdad? Bien, Sabiniano muere, como todos los hombres, y aparece un nuevo papa, Bonifacio III. Amén. Bonifacio III es otro personaje muy importante dentro de la historia del catolicismo. Había un título que se le otorgaba solamente al obispo de Constantinopla, no obispo, patriarca de Constantinopla. El título que el emperador le otorgaba, un nombramiento que el emperador le otorgaba, era el nombramiento de obispo universal. Con esto quería decir lo siguiente, que el patriarca de Constantinopla podía ir a cualquier lugar y él guardaría su magistratura, ¿verdad? Él, donde quiera que aparecía, tenían que reconocerlo como obispo en cualquier parte. Y esto solamente lo tenía el obispo, el patriarca de Constantinopla. Bonifacio III hace un acuerdo con el emperador, ya no, ahora el emperador tiene un nombre curioso, se llama Focas, ¿verdad? Y hace un acuerdo con él y le concede Focas también el nombramiento de obispo universal. Y esto lo hace porque Focas es de alguna manera un usurpador al trono imperial y quería conciliarse con la sección que estaba en Roma y estaba además peleando con el patriarca de Constantinopla, que no quería reconocerlo como emperador. Entonces dijo, si no me reconoce el de Constantinopla, pues yo se lo otorgo al obispo, a Bonifacio III, y Bonifacio III reconoció a Focas como emperador. Ahí empieza ya, mi hermano, cosas terrenales. Con Gregorio empezaría a caminar el obispado romano ya buscando otra forma de relación con los gobiernos seculares de la tierra. Con el tiempo, ¿verdad? Se reconcilia prácticamente las cosas cuando muere Focas, y obviamente el emperador que accede le quita el nombramiento a Bonifacio y se lo entrega de nuevo al patriarca de Constantinopla. Amén. Ya para entonces también había muerto Bonifacio, así que no era mucha la dificultad, porque al morir Bonifacio muere el nombramiento, porque el nombramiento era para la persona. Ya estamos en el año 600, estamos en el siglo VII. Amén. En ese siglo VII, mi hermano, hay obispos romanos que trabajan bastante dignamente y vuelven a darle lustre a ese obispado, como son Bonifacio IV, Deodato y Bonifacio V, ¿verdad? Todos estos tres en secuela reconocieron la forma de vida de Gregorio y vivieron una vida austera, sobria, ¿verdad? Y entregados a la necesidad del pueblo. No se olviden que el obispo de Roma es autoridad civil y autoridad religiosa, ¿verdad? Dio a Bonifacio V, se tuvo que enfrentar con doctrinas que eran aceptadas en Constantinopla, pero que se habían declarado heréticas en uno de los concilios. Esto será la doctrina del monotelismo. El monotelismo quiere decir que Jesús solo tenía una voluntad, tenía un cuerpo humano, pero la voluntad que él tenía era una voluntad divina, por eso hacía lo que Dios le mandaba. O sea, no tenía, como se dice en las dos, era
100% hombre, 100% divino, ¿verdad? Y por lo tanto en él había de alguna manera una constitución muy particular. Él no era hombre, no nos olvidemos, era en semejanza de hombre. Esto es muy importante, ¿verdad? Él vino en carne como nosotros para poder subir a la cruz y morir. Pero el espíritu que había en él, pues era el espíritu del Cristo eterno. Porque si no fuera su espíritu, entonces tendría que haber sido otro. No, él era su espíritu. Por eso él estaba íntimamente comunicado con el Padre, y por eso el espíritu constantemente lo llenaba a su cuerpo natural de una fuerza suficiente para poder soportar, ¿verdad?, todo lo que tenía él que hacer. Entonces, el monotelismo decía que la voluntad de él era una sola, era divina, que no participaba el sentimiento del hombre, etcétera. Y esto, que era una herejía, por cierto lo es, ¿verdad?, era apoyada por el nuevo emperador. Ya no es Focas el emperador, ahora es Heraclio el emperador, y él de alguna manera lo consentía. ¿Por qué? Porque esta doctrina la usaban en parte de África y parte de Persia, ¿verdad? En gran parte de su imperio esta doctrina era muy popular. Entonces el emperador la toleraba, la palabra es que la toleraba, y Honorio, gloria a Dios, Honorio quiere él pues que se vuelva, por lo menos que en su episcopado esto no va a prosperar. Él se opone totalmente a esta doctrina que toleraba el emperador, y por lo tanto lo hace confrontarse con él. Durante muchos años esta doctrina seguirá vigente en el imperio hasta el año 680, en que el Segundo Concilio de Constantinopla lo declara hereje, ¿verdad? Lo curioso es lo siguiente, que fue tanta la presión que ejerció Heraclio que Honorio tuvo que dejar que si algunos hablaran o trataran este tema, él de alguna manera ya no hacía declaraciones en contra, sino que tuvo que también tolerarla, para efecto de que no hubiera la amenaza de su deposición, o sea, que fuera destituido del cargo o que fuera invadida Roma por el ejército de Constantinopla. Sin embargo, en el año 680, ya muerto por supuesto el emperador y Honorio, en ese concilio en que se declaró herético y definitivamente erradicado el monotelismo, resulta que también en ese concilio, mi hermano, lo declaran hereje a Honorio, ¿verdad? Esto que te estoy leyendo ahorita, mi hermano, es lo que precisamente funciona como un argumento de Lutero cuando le dicen a él: ¿por qué no respetas lo que el magisterio de la Iglesia ha enseñado? ¿Por qué te apartas de la doctrina católica romana? Y Lutero les contesta: bueno, porque después de estudiar los diferentes concilios, yo he visto que lo que apruebas, como fue el caso de Lutero, y ahí se enteró lo que nadie sabía en el monasterio donde él estaba. Mi hermano, nadie sabía lo que después aprendió cuando se volvió doctor de las Sagradas Escrituras. Bien, después del obispo Honorio, vino Severino, y tuvo que vivir otra situación muy difícil. Había un lugar que se llamaba la Exarquía de Ravenna. Ravenna es una ciudad italiana, pero había un territorio que estaba bajo la influencia y dominio total del emperador de Constantinopla.
y el exarca de Ravenna solamente respondía ahí, y él sí tenía un ejército para defender ese territorio que era precisamente, obviamente, muy valioso para Constantinopla. Y en una de las ocasiones el exarca de Ravenna entró a Roma y vació los tesoros de las iglesias. Todo lo que tenía se lo llevó, ¿verdad? Y a razón de esta acción, pues obviamente el obispo y todo el clero de Roma elevó una protesta al emperador, pero obviamente no prosperó y se quedaron con todos los recursos. Después vendría el Papa Martín, que sufrió una situación semejante, ¿verdad? El emperador Constante II, son nombres diferentes, pero la función es lo que importa, ¿verdad? Dijo definitivamente: no se hablará más en el imperio sobre el monotelismo. Este es un asunto que ya no se va a debatir, ¿verdad? Yo declaro que queda resuelto este asunto. Martín considera que está invadiendo el emperador ya la parte de la fe, la parte doctrinaria, ¿verdad? Y entonces determina Martín que no puede opinar de esa manera lo que le corresponde a la Iglesia. Y de esta manera forma un concilio, ¿verdad? Un concilio donde en ese tiempo estaba la sede del obispo de Roma, que es la iglesia de San Juan de Letrán. Ahí se reúnen y declara que el monotelismo es una herejía y que en su obispado no se practicará. Esto prácticamente lo pone en contraposición con lo que el emperador había dicho, y el emperador gira instrucciones al exarca de Ravenna, y lo que hace el exarca de Ravenna, va con un ejército, toma al Papa Martín, lo secuestran, se lo lleva a Constantinopla y de ahí es exiliado. Todos los que estuvieron en ese concilio que declararon herético el monotelismo, que no solamente fue Martín, a Martín lo exiliaron, pero todos los que estuvieron de acuerdo con él, les cortaron la lengua por haber dicho algo en contra de lo que el emperador había nombrado. O sea, el emperador sigue demostrándoles que él es el que gobierna en la iglesia. Con estas muestras de poder, los que le siguieron a Martín, mi hermano, durante la vida de Constante II, no volvieron a oponerse a todas las determinaciones que él tomó, y esto nos señala cuánta influencia tenía el emperador. Estamos hablando del año 650, 60, mi hermano. Es tremendo. Pero será en el concilio de Constantinopla en el año 680, el nuevo emperador, que también quiere ganarse, ahora se quiere ganar a los de Occidente y se quiere conservar también la buena opinión de su pueblo y de la iglesia que está en el Oriente. Lo que hizo fue reconciliar al obispo de Roma con el patriarca de Constantinopla para que estuvieran en paz, que no se conflictuara, que cada uno gobernara en el territorio que le correspondía y que no entraran en conflictos, ¿verdad? Bien, Justiniano II convocó a otro concilio. No olvidemos que los emperadores eran los que convocaban. Bueno, convocó a otro concilio, ¿verdad?, a fines del siglo VII, un concilio muy famoso que se conoce como el Concilio de Trullo. ¿Por qué Trullo? Porque era el lugar, era un palacio imperial que tenía ese nombre, y generalmente así eran los concilios, mi hermano. Siempre se realizaban
en un lugar que pertenecía al emperador. Ahí entraban todos los que iban a entrar al concilio y luego eran rodeados por la guardia, por los soldados imperiales, para que nadie entrara ni nadie saliera si no era por orden del emperador. Ahí les daban su alimento, su comida, los días que tardara el concilio, ahí estaban todos guardados, ¿verdad?, hasta que saliera el acuerdo del concilio. De ahí se toma una porción para la designación actual del Papa cuando entran a la Capilla Sixtina a votar por él. Nadie sale hasta que no sale nuevo Papa. Esto es parte de lo que hacían los emperadores romanos, de encerrarlos hasta que terminara el concilio, ¿verdad? Bien. ¿Qué resultó del concilio? ¿Por qué lo llamaron? Porque había el problema del celibato. El celibato ya era un problema en ese tiempo, como lo siguen siendo ahora, de manera muy seria. Por eso es que la pederastía, o sea, el abuso de niños, ¿verdad?, por sacerdotes, es el resultado de la incontinencia sexual que tienen y que por lo tanto tienen que desahogarse, ¿verdad? Y obviamente lo hacen con los indefensos. Ese ya era un problema en estos tiempos, el celibato era un problema, y entonces correctamente este concilio declaró que no había base escritural en la Biblia, sino al contrario, lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Y por lo tanto se autoriza que los clérigos que ya están casados y que pasan a formar parte del servicio de la iglesia puedan seguir teniendo relaciones sexuales con sus esposas, porque eso se había vuelto ya una situación, porque eran muchos los que después les entraba la vocación de servicio y entraban a servirle a la iglesia, pero ya habían casado, se casaban muy jóvenes. En ese tiempo, a la edad de 14 años ya estaban casados, mi hermano, y si el llamado lo tenían a los 20 años, pues ya tenían 2, 3 hijos, ¿verdad? Eran muy jóvenes y obviamente el deseo de intimar y de tener esa unidad con su esposa, pues era todavía muy fuerte, muy vigente, ¿verdad? Bien, ese es el acuerdo en este concilio de Trullo. Pero el Papa Sergio de Roma, el obispo romano, en donde la influencia, vuelvo a repetir, del occidente sobre el celibato era muy fuerte, no aceptó las decisiones de este concilio, y no solamente no los aceptó, sino que ratificó el hecho de que todos los clérigos, fuesen casados, fuesen solteros, debían permanecer en una actitud de celibato, ¿verdad? Bien, Justiniano II dice, bueno, y este obispo, pues vamos a desterrarlo, como lo hicimos con Martín cuando se opuso, ¿verdad?, a Constante II, y trató de repetir la fórmula con este obispo romano, ¿verdad?, con Sergio, pero ya no eran los mismos tiempos. Sergio era muy querido por su pueblo, y cuando trataron de hacer esto, se opuso el pueblo a tal cosa. Luego este mismo Justiniano tiene el problema con Justiniano II tiene el problema que le dan un golpe de estado, lo derrocan, ¿verdad? Después de una lucha interna en Constantinopla, volvió a recuperar el trono y se vino encima de todos primero los que los habían tratado de deponer, y todos los que se habían sumado con simpatías hacia ese destronamiento que había sufrido, ¿verdad? Ya no pudo, porque tenía él muchos deseos de ir contra Sergio, que se le había opuesto, pero en ese ínter que estuvo recuperando el trono, muere el obispo Sergio, y ya no puede él repetir
lo que había hecho en un tiempo Constante II. Todo esto es para que veamos cómo todavía el imperio de Constantinopla consideraba a la iglesia como una propiedad suya y consideraba a los obispos como funcionarios suyos, ¿verdad? Bien, de esta manera estamos llegando ya al final del siglo VII. Después, ya muerto Sergio, Constantino es el nombre que tiene el nuevo Papa, viene Gregorio II. Gregorio II también, ya el obispo de Roma ya no se considera poca cosa. Muchos obispos de Roma han logrado oponerse a la forma, al enfoque del emperador que está en Constantinopla, y Gregorio II toma esa actitud también. El obispo de Roma ya se va independizando, ¿verdad? Ya tuvo tratos con los francos en un tiempo, ya tuvo trato con los otros bárbaros, ya España ya se convirtió a ellos, ya no hay tanto problema con los bárbaros porque ya se están convirtiendo todos al catolicismo, está creciendo el número de católicos, el obispado romano que empezó en Roma, ahora ya no, ahora ya manda en España, ¿verdad? Ya tiene también influencias en Inglaterra, ya los ingresos del obispado de Roma ya son suficientes ahora y ya le va sintiendo él una independencia. Y Gregorio II ahora se va a poner en contra de la corte de Constantinopla por el asunto de la veneración de las imágenes. Constantinopla se opuso. Si usted no sabía, mi hermano, la Iglesia Ortodoxa no tiene ídolos, no tiene imágenes tridimensionales, bultos de personas. Ellos lo que tienen es lo que le llaman los íconos, ¿verdad? Que nada más pueden estar dibujados, ¿verdad? Pero no pueden estar representados como imágenes. ¿Por qué? Porque ellos argumentan que la Biblia no habla nada de pinturas, habla de ídolos, y lo de los ídolos tienen volumen, tienen 3 dimensiones. La pintura solo tiene 2 dimensiones. Entonces ellos consideran que es permitido dibujar, ¿verdad?, íconos, ¿verdad?, en referencia a los santos, pero no venerarlo tampoco los íconos. Nada más los tienen como decorativos, como ilustrativos, como educativos. Y entonces esa influencia bajo la cual estaba el emperador trataron ahora de proyectarla a todo el imperio. Gregorio II defendió, mi hermano, la veneración de las imágenes. Así como inventó el purgatorio, es Roma, es el obispado de Roma el que está, mi hermano, distorsionando, metiendo el paganismo y aceptando cosas que la otra fracción del catolicismo ortodoxo no aceptaba. Para que vayamos viendo, mi hermano, que el problema es con Roma, no es con todo el catolicismo en cuanto al asunto de las imágenes, ¿verdad? Bien, vuelve a presentarse la ruptura entre Roma y Constantinopla, ¿verdad? Y lo que hicieron no solamente ratificar, así como ratificaron el celibato, ahora ratifican la veneración de las imágenes, ¿verdad? Y condenan a través de una fórmula a los iconoclastas. Digo los nombres porque si usted en alguna ocasión, en algún documento, en alguna conferencia que usted vaya o leyendo algún libro, lee estos nombres, tenga usted ya el conocimiento a qué se refiere. Los iconoclastas eran las personas que solo permitían íconos,
¿verdad? Por eso viene iconoclastas. Ellos nada más permitían la elaboración de íconos, pero no de imágenes, ¿verdad? Roma condena ahora la práctica de ellos y autoriza y tolera la veneración de las imágenes. El emperador nuevamente se ve amenazado en su instrucción y envía una flota, pero mandó un grupo fuerte, como que iba a ser verdaderamente una reprimenda muy dura en Roma, pero en ese tránsito la flota del ejército naval que envió el emperador lo tomó una tormenta y gran parte de esa flota naufraga, ¿verdad? Lo cual le generó una pérdida muy considerable al emperador de Constantinopla. Y ahorita estamos ya, mi hermano, ahora en los límites de su imperio, ya tiene otra amenaza. En el año 630 empezó, mi hermano, el Islam a invadir todos los territorios que antes fueron católicos. El Islam empieza a barrer toda Arabia, barre Palestina, barre todo el norte de África, mi hermano. En 100 años, del 630 al 730, el Islam prácticamente había borrado al catolicismo de toda lo que era Arabia, de todo lo que era Palestina, ¿verdad? Ya de lo que era todo el norte de África. El Islam ya tiene fuerza y ya está en las puertas de los dominios de Constantinopla. Por lo tanto, el emperador, después de haber sufrido esa pérdida naval, ya no tuvo la fuerza suficiente para ir a Roma a poder imponer su voluntad. Las cosas han cambiado, ¿verdad? Luego vino su hijo Pipino II, Pipino el Breve, luego vino Carlomagno, ¿verdad? Luego de ese, el nieto es Carlos Martel. Carlos Martel, o Carlos el Martillo, ¿verdad? Fue el que derrotó a los musulmanes. El avance, ya habían conquistado los musulmanes España, ya todo el norte de África, España, y ya iban caminando, amados, ya iba caminando rumbo a dominar Francia, cuando en una ciudad que se llama Poitiers, ¿verdad? Ahí se enfrentaron Carlos Martel con todos los ejércitos de los francos y vencieron a los musulmanes. Y los musulmanes, a partir de esa fecha, se fueron replegando hacia atrás hasta quedarse solo en España, ¿verdad? Entonces los francos adquirieron un prestigio, un renombre, mi hermano, porque nadie había podido dominar y vencer a los musulmanes. El Islam había caminado en 100 años lo que otros pueblos les había costado siglos. De esta manera, Gregorio III le manda embajadores y le ofrece a Carlos Martel que se convierta en el cónsul de los romanos. Quiere decir el gobernador de los romanos, ¿verdad? Para que les diera ¿qué? Protección en contra de los lombardos, porque se habían independizado de Constantinopla. Ahora ya tenemos la nueva Roma. La Roma que va a verse por sí misma, sola, sin tomar en cuenta ya la ayuda del emperador en Constantinopla, solita va a tener que hacer sus negociaciones, sus tratos, sus convenios, sus acuerdos para poder sobrevivir. Y vaya, en esto eran expertos, amén. Bien, de esta manera se está creando la nueva relación con la cual sería constituida todas las naciones de Europa. Antes de que Carlos Martel llegara, dejando totalmente sólida la relación,
hubo la inquietud entre los lombardos de esta alianza que estaba haciendo el obispo de Roma con los francos que estaban fuera de su territorio, y entonces al morir el obispo Gregorio III y casi simultáneamente murió también Carlos Martel, creyeron el momento oportuno de avanzar y hacerse de Roma. Y esto lo trató de hacer Lutipandro, que era el rey de los lombardos en ese tiempo, ¿verdad? Y comenzó a avanzar contra los territorios que todavía tenía Constantinopla, que era Roma y el exarcado de Ravenna. Se fue sobre de ellos para apoderarse y de esa manera ellos ser dueños de todo Italia. Ha muerto Gregorio III y el Papa Zacarías, o el obispo de Roma Zacarías, lo que hizo fue negociar con Lutipandro cara a cara. Lo hicieron, se reunieron mis hermanos. ¿Y qué sucedió? No hay escritos al respecto de qué fue lo que acordaron, qué fue lo que platicaron. Lo único que se sabe es que llegaron a un acuerdo. Todo lo que había conquistado Lutipandro, que le pertenecía al obispo de Roma, se lo devolvió. Y de esta manera hubo un tiempo, ¿verdad?, en que hubo la paz. Y cada vez que Lutipandro quería conquistar Roma, Zacarías salía y hablaba con él. Obviamente tenía que pagar un rescate, porque Lutipandro lo que quería era posesiones, ¿verdad? Y así se lo llevó Zacarías hasta que muere Lutipandro y se acabó ese problema. Y entonces sucede, uniendo las historias, que ya Pipino el Breve derrota, más bien depone al rey Childerico III, que de mote le decían el estúpido, ¿verdad?, porque era un hombre muy corto de entendimiento, pero era hijo del rey Childerico II, perdón. Y entonces Zacarías el obispo de Roma hace un movimiento muy importante y manda a uno de sus obispos para que reconozcan a Pipino, el hijo de Carlos Martel, con el que ya tenían tratos, y de esta manera lo nombren rey. Hace una jugada maestra, mi hermano, y ahora tienen como rey de los francos a un aliado. Amén. Ya en el año 750, que es donde estamos ahorita, ya estamos en el siglo VIII, mis amados, muere Zacarías y llega Esteban II, y Esteban II estrecha los lazos con los francos. Esteban viaja hasta Francia, ahí nuevamente hacen una ceremonia de ungimiento, donde él, el obispo directamente, porque antes había sido a través de un embajador, el obispo de Roma se desplaza hasta Francia, ahí unge y corona al rey y a sus dos hijos, reconociendo que su descendencia será reconocido por Roma, y ahí le dice: quedamos bajo su protección, ustedes son ahora el cónsul de los romanos, para que nos cuiden de los lombardos. De tal manera que los lombardos, cuando querían conquistar Roma, el Papa pedía auxilio, bajaban los francos, y de esa manera, mi hermano, los francos fueron destruyendo la fuerza de los lombardos y fueron afianzando su relación con el Papa de Roma. Amén. Los francos que fueron conquistando Italia
le quitaron a los lombardos territorio, y los francos no solo consolidaron al obispado de Roma, sino que le otorgaron tierras que después serán conocidos como los estados papales. No solamente permanece el obispo de Roma, sino que crece en poder secular, crece en riqueza, ¿verdad? Y ahora muere Esteban, dejando ya consolidado esto. Lo sucede su hermano de carne, que es Pablo. Pablo llega, ¿verdad? Y de esta manera estamos ya Roma, que tiene relaciones con España, con el rey de España, que tiene relaciones con el rey de Inglaterra, que tiene relaciones con el rey de los francos, se vuelve una posición verdaderamente apetecible, deseable por muchos. De tal manera que empieza a desatarse la codicia de los nobles que vivían en Roma para colocar a uno de su familia como papa como papa de Roma o obispo de la ciudad de Roma. Y así, de esa manera, una familia muy poderosa en Roma, después de la muerte de el obispo Pablo, quieren establecer a un hijo de la familia llamado Constantino y lo colocan como obispo, tomando por sorpresa, mi hermano, y por la fuerza a la ciudad de Roma. Se le pidió entonces, las organizaciones religiosas llamaron a los francos que vinieran a resolver este asunto. Los francos bajan de nuevo a Roma, entran con su ejército, ven el asunto, ven que cómo se había determinado, y entonces hacen una nueva elección que decidiera el pueblo de Roma quién quería, y desecharon a Constantino y eligieron a un nuevo obispo que le dieron el nombre de Esteban III. Si nos vamos, mi hermano, entendiendo esto, los obispos ya no tienen un nombre nada más como Atanasio, ¿verdad?, como Dámaso, sino ya tienen nombre como reyes. Gregorio III, Esteban II, están imitando, ¿verdad?, todo lo que era la realeza del mundo, la están imitando. Por eso su vestidura, su ritual, toda su estructura no es más que una copia de la forma como Roma operaba. Bien, cuando Esteban II fue nombrado, lo que hizo fue empezar una persecución terrible contra los que habían colocado a Constantino, el falso obispo, de tal manera, mi hermano, que a muchos los metió en la cárcel, a otros los arrancó hasta los ojos, los mutiló, y a la mayoría, mi hermano, los dejó en desgracia, ¿verdad? Bien, estamos llegando al final, mi hermano, del siglo VIII, íbamos a llegar al 7, pero quiero llegar al 8 por lo siguiente, porque realmente ahí es donde se consolida. ¿Con quién se consolida? Con Carlomagno. Amén. Carlomagno es descendiente de la línea de Martel, porque muere el rey de los francos, el rey Pipino el Breve, ¿verdad?, y tiene hijos, en los cuales está Carlomagno y sus hermanos. Y además había dejado Pipino todo su reinado de los francos, lo dividió en dos porciones, Carlomagno y su hermano. Muere su hermano de Carlomagno muy pronto, y entonces él invade los territorios de sus sobrinos y los expulsa, los destierra, y Carlomagno se queda con todo el imperio de los francos. Carlomagno será un personaje importantísimo, mi hermano, ¿verdad? No estamos hablando de historia, pero yo creo que todos conocen. Con Carlomagno se pretende restaurar el Sacro Imperio Romano. Y para eso el papado de Roma
juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque ya tiene bajo su influencia a España, tiene bajo su influencia a Inglaterra, tiene bajo su influencia a Francia, tiene bajo su influencia parte de las Galias, a Italia también, y une todos esos territorios para que Carlomagno proteja y cuide todos esos territorios. Y le da esa dimensión al rey de los francos, con lo cual Carlomagno, en respuesta y gratitud, no solo reconoce los territorios que su padre le había regalado al obispado de Roma, sino que él le agrega otras donaciones más. Y en este siglo aparece, además, reclama el obispado de Roma que se le habían entregado, y hace una lista, aparece un documento que se llama la herencia de Constantino, que sí fue una falsificación, fue un documento falsificado en la que decía Constantino que a su muerte le dejaba al obispo de Roma, y empieza a hacer una lista de todo lo que le dejaba, el cual estaban incluidos palacios, templos, territorio, patrimonio, ¿verdad? Y esto se lo presenta el obispo de Roma a Carlomagno, diciéndole: esto nos dejó Constantino desde que fundó la iglesia. Y entonces Carlomagno hace efectivo ese documento. Después se descubriría que era falsificado, pero para entonces funcionó, ¿verdad? Y de esta manera León III llega y se encuentra en una posición verdaderamente cómoda y abundante. Sin embargo, no es un hombre, es un hombre de muchas deficiencias, de una forma de conducirse no muy adecuada, y entonces ofendió a varias familias nobles en Roma, y llegaron estos hasta agredirlo, golpearlo, ¿verdad? Entonces León III sale corriendo y se va a quejarse con Carlomagno, ¿verdad? Y Carlomagno viene de nuevo a Roma a ordenar las cosas. Salieron, mi hermano, la iglesia romana, católica, apostólica, salió de la influencia de el emperador de Constantinopla y se fue a someter bajo la sombra de Carlomagno, el rey de los francos. Llegó Carlomagno, escuchó a todos y declaró que León III debería seguir siendo el obispo de Roma. Y fue en el año 800, en donde, en gratitud a eso, León III hace una solemne ceremonia, y ahí, en un momento de que la ceremonia está terminando, León III se levanta, toma entre sus manos una corona y se la pone en la cabeza a Carlomagno. Y lo declara con las siguientes palabras: Dios le dé vida y victoria al grande y pacífico emperador. Él era rey de los francos, ahora León III lo está nombrando emperador de todos los territorios bajo los cuales tenía influencia el obispo de Roma. Esto parece muy sencillo, pero fue la primera vez que el Papa romano corona a un rey, lo cual se volverá después como un sello que certifique que realmente la persona que está siendo coronada por el obispo de Roma o algún embajador de él, que realmente es el que ha sido designado por Dios. Ahí empieza a correr, a partir de esta coronación, que los reyes que son coronados por el obispo de Roma son designados por origen divino. Amén. Empieza a aparecer, mi hermano, el concepto de ordenación, y queda investido
el emperador o rey, mi hermano, de una manera que nadie podía, bajo ninguna circunstancia, solamente lo podía deponer el que lo coronó. Y ahí empieza a tomar el obispo de Roma un poder que nunca había tenido. Una cosa hay que reconocer, que verdaderamente es gente muy sagaz, muy astuta, y lo siguen haciendo ahora todavía. Y así fue como el obispo de Roma, mi hermano, va tomando preeminencia en el occidente. En el oriente nunca lo tuvo. Amén. Nunca lo tuvo en el oriente, solo en el occidente. Y después, gracias al hecho de haber descubierto el continente americano, ampliará su influencia a todo lo que era la corte española. De esta manera concluimos con la historia del papado, que no es la historia de la Iglesia, mi hermano, es la historia de la Iglesia Católica Apostólica. ¿Esto es todo lo que tenemos que decir? No, hubieron muchos movimientos cristianos que se mantuvieron. Estuvo el movimiento de los valdenses, estuvo el movimiento, mi hermano, de los cátaros, estuvo el movimiento de los moravos, estuvo el movimiento de los albigenses. Hubieron muchos movimientos de cristianos que se apartaron de Roma. Después serían perseguidos, después de esto que estamos hablando, mi hermano. Ya estamos en el 800. A partir de entonces, el poder secular se unirá, como se unió el Imperio Romano a la Iglesia Católica Apostólica inicial, se unirán para perseguir a todos los que se opongan a ellos. Así ahora, los francos se unirán al obispo de Roma para empezar posteriormente a perseguir a todos los grupos que no reconocían o bien al emperador o bien al obispo de Roma. Con esto terminamos la historia de la Iglesia 1, mi hermano, en donde ya quedó consolidado el obispo de Roma, ya corona reyes y nombra emperadores, tiene mucho territorio y mucha riqueza, ya le llegan diezmos y recibe propiedades en Inglaterra, en España, en Francia, en Italia, por supuesto, ha crecido. Ahora ya no solo tiene poder temporal, no solamente tiene influencia religiosa, sino tiene poder temporal. De esta manera es como aprendió el obispo de Roma a tener gobierno sobre reyes, territorios y pueblos. Amén. Bien, que el Señor los guarde, los bendiga. Nosotros con esto concluimos Historia de la Iglesia 1 y el día lunes empezaremos con Teología 2, la cual será impartida por el pastor Víctor Manuel Hernández. Damos gracias al Señor por haber llegado hasta acá y habernos ayudado, y sea para su gloria. Cristo, mi hermano, para este tiempo que estamos hablando, ya hay imágenes, ya hay ídolos, ya hay santos. Está siendo desplazado del primer lugar, ¿verdad? Y tendremos oportunidad, y la voy a comentar de una vez, perdonen, me lo había omitido. Uno de los concilios, porque no vimos la historia de los concilios, pero uno de los concilios más importantes fue... Bueno, pastor, ya lo estoy anunciando para el próximo lunes. Ah, correcto.
Sí, 9 a 10 de la mañana, Teología 2. Aquí está usted ya anunciado, está abierto el micrófono ahorita, para que vean que usted está ratificando que el lunes estará con ellos. Gloria a Dios. Ándele pues, ahí estaré con usted el lunes, mi estimado. Ándele pues, primero Dios. Sí. Gracias, bendición. Bien, llamando el pastor Víctor Manuel Hernández, confirmando que estará el día lunes ya con ustedes. Bien, quería hablar de el concilio de Efesio, hermano, del año 420, entre el 20 y el 30. Fue muy importante porque ahí nombraron a María, ahí metió el pensamiento griego a través de la influencia de Alejandría, metió a la María griega, a la María con concepto de Diana, de Astarte, de Astarot, y es nombrada María Teotokos. Teotokos significa portadora de Dios, o la que da luz a Dios, ¿verdad? Esto era totalmente, hubo mucha oposición para que esto se llegara. Se tardaron, mi hermano, más de 100 años en gestiones hasta que en este lugar. Lo curioso es que en Efesos, si usted se acuerda, fue derrotado Diana de los Efesos por Pablo y por Juan, y posteriormente ahí en ese mismo lugar, mi hermano, fue enterrada María.